Era una noche oscura y tormentosa en la ciudad. El viento aullaba y las calles estaban desiertas, iluminadas solo por la tenue luz de las farolas. Yo, un conductor de Uber, había aceptado una última solicitud antes de terminar mi turno. Era una decisión que pronto lamentaría. El teléfono vibró, indicando que mi pasajero estaba cerca. Aparqué al lado de la acera, donde un hombre joven de aspecto nervioso se acercaba a mi automóvil. Abrió la puerta trasera y se deslizó en el asiento trasero. ¿Hacia dónde vamos esta noche?, pregunté, tratando de romper el incómodo silencio que se cernía en el aire. El hombre parecía distraído. Miró por la ventana y murmuró: «Solo conduce, por favor, rápido». Conduje en silencio por las sombrías calles de la ciudad, siguiendo las indicaciones de mi GPS. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las calles estaban desiertas, y no había señales de vida en ninguna parte. Las sombras de los edificios parecían retorcerse y cobrar vida en la oscuridad de la noche. Mi pasajero parecía cada vez más inquieto, mirando constantemente por la ventana trasera como si temiera ser seguido. El miedo en su rostro era palpable, y pronto se volvió contagioso. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. «¿Estás bien?», pregunté, tratando de ocultar mi propia ansiedad. El hombre finalmente se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados y llenos de terror. «Escucha, tienes que ayudarme. Estoy en peligro. Alguien me persigue». Antes de que pudiera responder, un ruido siniestro resonó desde la parte trasera del automóvil. Un susurro ominoso, apenas audible pero inconfundiblemente presente. Miré por el espejo retrovisor y, para mi horror, vi una figura oscura sentada en el asiento trasero. Una figura con hoyos brillantes y malévolos. Mi corazón dio un vuelco mientras me daba cuenta de que no era un pasajero común. No era humano. El pasajero comenzó a jadear, su respiración agitada. «¡Rápido, más rápido!», gritó, su voz llena de pánico. Aceleré, tratando de poner distancia entre nosotros y la entidad en el asiento trasero. Pero, sin importar cuánto acelerara, la figura oscura no parecía más lejana. Continuaba mirándome con sus ojos brillantes y fríos. Mis manos temblaban en el volante mientras trataba de mantener la compostura. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, y la visión de la figura siniestra me aterrorizaba cada vez más. El pasajero a mi lado estaba completamente desquiciado, murmurando palabras incomprensibles. De repente, la figura en el asiento trasero comenzó a moverse. Sus brazos, largos y delgados, se extendieron hacia adelante y se posaron sobre mis hombros. Un grito escapó de mis labios mientras sentía sus dedos fríos y huesudos apretando mi piel. El pasajero a mi lado se abalanzó sobre la puerta y la abrió, lanzándose del vehículo en movimiento. Su desesperado intento de escapar solo lo dejó rodando por el asfalto oscuro. Con el pasajero fuera del camino, la figura en el asiento trasero se inclinó hacia adelante, revelando su rostro. Era una criatura retorcida, con una sonrisa aterradora y ojos que parecían mirar directamente a mi alma. «No hay escapatoria», susurró la criatura con una voz que heló mi sangre. «Estás atrapado conmigo para siempre». El miedo se apoderó de mí, y mis pensamientos se nublaron. No podía pensar con claridad, y mi única preocupación era escapar de esa pesadilla. Giré bruscamente el volante y conduje hacia el lado de la carretera, estrellando el automóvil contra un poste de luz. El impacto fue brutal, y el mundo se volvió oscuro. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un hospital, con vendajes en todo el cuerpo y un fuerte dolor de cabeza. Nadie creyó mi historia sobre la criatura en el asiento trasero, y el pasajero que se había lanzado del automóvil nunca fue encontrado. Desde esa noche, he vivido con el miedo constante de que la criatura regrese para reclamar lo que quedó de mi cordura. No importa dónde vaya o qué haga, sé que nunca estaré a salvo. Si estás viendo este video, ten en cuenta que el terror puede acechar en las sombras de la noche, incluso en un simple viaje en automóvil. Ten cuidado con quienes compartes tu viaje, y nunca sabrás a quién o a qué podrías encontrarte en el asiento trasero. Mi historia es un recordatorio escalofriante de que el mal puede manifestarse en las formas más inesperadas. Así que,
Si alguna vez te encuentras en un automóvil por la noche, piénsalo 2 veces antes de aceptar ese último viaje. Tu vida podría depender de esa decisión. Soy un conductor de taxi en una ciudad grande y bulliciosa, donde las noches están llenas de misterio y peligro. Mi trabajo me ha llevado a vivir experiencias que preferiría olvidar, pero hay una noche en particular que nunca se borrará de mi mente. Esta es mi historia. Era un oscuro y frío viernes por la noche. Las calles estaban vacías, bañadas por la tenue luz de las farolas, y el viento soplaba de una manera que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Sabía que conducir en medio de la noche tenía sus riesgos, pero necesitaba el dinero y había aprendido a lidiar con los peligros de la profesión. Recibí una llamada para recoger a un cliente en una dirección que no reconocía. Mi GPS marcaba un lugar alejado del centro de la ciudad, cerca de una zona industrial abandonada. A pesar de mis instintos de precaución, decidí seguir la llamada. Cuando llegué al destino, me encontré frente a un edificio decrépito, cuyas ventanas rotas y paredes agrietadas parecían susurrar historias de abandono y desolación. Mi cliente esperaba en la oscuridad, una figura encapuchada que no revelaba mucho sobre sí misma. Me pareció extraño, pero no era la primera vez que recogía a un pasajero que quería mantener su identidad en secreto. El cliente entró en el taxi sin decir una palabra. Solo me entregó un papel con una dirección escrita a mano. Miré el papel y vi que indicaba un lugar en las afueras de la ciudad, en un área remota y poco transitada. Ingresé la dirección en el GPS y comencé a conducir, notando que mi pasajero permanecía en silencio. Mientras avanzaba por las solitarias carreteras, una sensación de inquietud creció en mí. La atmósfera se volvió cada vez más tensa, y el sonido del viento, silbando a través de los árboles, añadía un toque siniestro a la noche. Miré por el espejo retrovisor y noté que mi pasajero seguía en silencio, con la capucha aún cubriendo su rostro. Finalmente, llegamos a nuestro destino, un bosque oscuro y espeso. Las ramas retorcidas de los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, creando una sensación de claustrofobia. Mi pasajero finalmente habló, su voz temblorosa y susurros de miedo. «Debes esperarme aquí. No mires atrás. No importa lo que escuches. Espera hasta que regrese». La inquietud se apoderó de mí, mientras mi pasajero desaparecía en la oscuridad del bosque. El tiempo pasaba lentamente, y los sonidos de la noche se volvían más intensos. Oí aullidos de animales y ramas crujientes, pero mantuve mi mirada fija en el volante, tal como me habían ordenado. Pero entonces escuché un susurro, un murmullo apenas audible que se filtraba por las ventanas entreabiertas del taxi. Eran palabras incomprensibles, susurros que parecían surgir de la tierra misma. La sensación de miedo se intensificó y un sudor frío recorrió mi espalda. El tiempo pasó y mi pasajero no regresaba. La sensación de inquietud se convirtió en pánico. Finalmente no pude resistir más y miré por el espejo retrovisor. Lo que vi me hizo gritar de terror. Mi pasajero había regresado, pero ya no era humano. Se había transformado en una figura retorcida y demoníaca, con ojos brillantes que parecían arder con una malicia indescriptible. Su boca se curvó en una sonrisa grotesca y sus manos se extendieron hacia mí, con dedos largos y afilados. Intenté huir, pero mis manos temblorosas apenas podían sostener el volante. La figura se acercaba rápidamente, y su risa lúgubre llenó el interior del taxi. Sabía que no había escapatoria. El siguiente recuerdo que tengo es el sonido de un golpe sordo y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Desperté en medio del bosque, mi taxi volcado y destrozado. Mi pasajero había desaparecido, pero su presencia maligna se quedó grabada en mi mente. Si estás viendo este video, ten en cuenta que el mal puede esconderse en las sombras de la noche, incluso en un simple viaje en taxi. Ten cuidado con quienes compartes tu viaje, y nunca sabrás a quién o a qué podrías encontrarte en medio de la oscuridad. Mi historia es un recordatorio escalofriante de que el peligro puede acecharte cuando menos lo esperas. Así que, si alguna vez te encuentras en un taxi en medio de la noche, piénsalo 2 veces antes de aceptar un destino desconocido. Tu vida podría depender de esa decisión.